Bienvenidos a todos, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis y nos escucháis a través del canal de YouTube de la Iglesia. Bienvenidos a este nuevo estudio, a este tiempo de estudio de la palabra, a este tiempo de estudio del libro de Jueces, que es el que estamos llevando. Antes de comenzar me gustaría hacer con vosotros una oración, así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu cuidado, tu bendición, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Gracias porque podemos estar seguros y confiados en ti, sabiendo que tú cuidas de cada uno de nosotros, sabiendo que tú provees de lo necesario para cada uno de nosotros y sabiendo que tú nos amas con amor inefable, con amor eterno a cada uno de nosotros. Queremos darte las gracias por tu palabra, queremos darte las gracias también por este tiempo y gracias por cada uno de los que y cada una de las que están viendo y escuchando en este tiempo este estudio. Pedirte, Señor, que nos bendigas en este tiempo, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente y podamos comprender, podamos entender y podamos escuchar lo que tú quieres decirnos en esta tarde a cada uno. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos con el estudio sobre el libro de Jueces y seguimos en el capítulo 3 que quiero leer con vosotros. Jueces, capítulo 3 y versículos del 15 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró todas tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas de la sala cerradas, y dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Bien, pues hasta aquí esta porción del libro de Jueces. Y como decía, seguimos en el estudio de Jueces, y la semana pasada veíamos y hablábamos sobre Ahod, o sobre Ehud en otras versiones, y vimos que Dios escoge para sus propósitos aquellos por los que
pues sinceramente no daríamos nada o simplemente que nosotros pues no escogeríamos. Pero para Dios, como dice en Primera de Corintios, para Dios lo necio del mundo sirve para avergonzar al mundo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como digo, seguimos en Jueces, y he de confesar que estoy redescubriendo muchas cosas en este libro de Jueces, muchas cosas que parecían superficiales, pero que se están volviendo profundas en cuanto a enseñanza. Muchas cosas que uno pues cuando lee pasa por encima, pero cuando se detiene, cuando se pone a hacer un estudio y a profundizar, pues encuentra enseñanzas muy profundas. Seguimos viendo a un pueblo voluble, a un pueblo que es una veleta, a un pueblo que es obstinado en desobedecer, un pueblo para el que no es suficiente y válido la soberanía de Dios para gobernarlos. Un pueblo que continuamente está desobedeciendo a Dios, un pueblo que necesita de alguien para que esté gobernándoles, para que precisamente estén a bien con Dios o que haya esa calma durante el tiempo de esos jueces. Y el libro de Jueces al final derivará en la petición también obstinada del pueblo de Israel de un rey para que los gobierne. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante y está en otros libros. Ahora, cuando nos adentramos en el libro de Jueces, lo que podemos ver es que, y como ya se ha dicho en otros estudios, es el fracaso del pueblo de Israel. Los primeros versículos de este capítulo 3 y versículos 15, los primeros versículos que hemos leído, nos vuelven a repetir y nos vuelven a enseñar ese fracaso. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Pero por qué claman estos hijos de Israel a Jehová? ¿Y por qué por qué Dios tiene que volver a levantarles un juez, un salvador? Porque en el versículo 12 dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Como digo, vemos el fracaso del pueblo de Israel, el fracaso al aceptar aquello que Dios les había dicho que no aceptaran, al juntarse con quien Dios había dicho que no se juntaran, al desobedecer en definitiva a Dios cuando Dios no les había dicho que no le desobedecieran. Ya vimos anteriormente todo el periplo del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, y que una vez que están allí, pues el Señor les dice que esa tierra se las va a dar, pero que tienen que echar a todos los que hay allí, para no contaminarse con esos dioses, para no contaminarse con sus ideas preconcebidas de politeísmo y demás, ¿no? Sin embargo, lo que hacen es precisamente todo lo contrario, es juntarse con ellos, es decir, bueno, no pasa nada, podemos hacerlos incluso tributarios y demás. Y por eso digo que vemos cómo fracaso tras fracaso el pueblo de Israel sigue obstinado en que cada vez que un juez muere y hasta que no se levanta otro, hacer lo malo delante de Jehová. Nos dice que el pueblo de Israel, después de reposar en paz durante 40 años, en el versículo 10 del capítulo 3, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Sabemos cómo durante
pues el mandato o el liderazgo de Otoniel, el pueblo de Israel reposa 40 años. Y los últimos versículos que hemos leído, de este capítulo 3, dice que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. O sea, cada vez que Dios levantaba un juez, el pueblo estaba tranquilo, el pueblo seguía confiando en el Señor, pero cada vez que moría ese juez, el pueblo volvía a lo mismo, a pesar de ver todo lo que Dios hacía por ellos. Y vuelven a hacer lo malo, y Dios de nuevo deja que el pueblo pague las consecuencias de su rebeldía. Y en este caso, pues tienen que servir a un rey extranjero durante 18 años. Vemos cómo nos lo dice en el versículo 14. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años de estar bajo el yugo de un rey extranjero. 18 años de hacer otra vez lo malo delante de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas oportunidades. Y levanta a Ahod como juez, y que ya vimos la semana pasada pues sobre la historia de Ahod, y que hemos vuelto a leer esos versículos. Pero, ¿por qué Dios elige a Ahod, a un hombre zurdo, a alguien que para la sociedad de entonces era, no vamos a decir un discapacitado, pero sí que era un impedido de la mano derecha, que es lo que vendría a decir la idea de que era zurdo, ¿no? Porque era esa idea, o sea, vemos como toda la Biblia, pues en muchos pasajes nos habla sobre la diestra de Dios, sobre estar a la diestra y demás, o sea, la diestra es la prominente. Sin embargo, pues vemos como aquí nos habla de un hombre que era zurdo, de la siniestra. Entonces es alguien que para la sociedad de entonces es un impedido de la mano derecha. Y fijaros, en el comentario bíblico de William MacDonald, en la página 122, dice lo siguiente: cuando la oración, el clamor, versículo 15, da a luz la alabanza, Ahod, el príncipe del mundo, Eglón, queda condenado por la espada de dos filos, la palabra de Dios, aun cuando la palabra es llevada por un hombre zurdo. O sea, fijaros, aun cuando la palabra es llevada por un hombre zurdo. Otoniel, sigue diciendo, era de Judá, la tribu más poderosa de Israel. Ahod era de Benjamín, la tribu más pequeña. Dios puede usar lo más grande o lo más pequeño para obtener la victoria, puesto que el poder viene de él. El hombre es simplemente el instrumento de liberación, no el originador. Lo que quiere decir es que, fijaros que al final pues elige a una persona que como decía, para la sociedad de entonces es alguien que está impedido, para mostrar su poder, para mostrar su fortaleza, ¿no? Y Dios puede usar lo inesperado para su obra. Dios usó a Ahod, un hombre zurdo, a quien nadie pues pondría como líder para salvar al pueblo de la opresión. Y no es que Dios aprobara el asesinato de Eglón, ¿no? Pero la violencia que reinaba en esa época es la que hace que Ahod pues cometa este asesinato. Y no es un acto de admiración, y no es un acto, y mucho menos de imitar, ¿no? Ya que Dios no aprueba el asesinato. Pero Dios usó a Ahod como instrumento libertador del pueblo de Israel, de la opresión de los moabitas y de Eglón. Pero el detalle de esta historia y el detalle de la enseñanza en estos versículos está en que Dios usa lo inesperado. Dios usa aquello que nadie se atrevería a usar para llevar a cabo su propósito. El siguiente juez que Dios levanta, fijaros, estamos viendo a Ahod, que era zurdo. Después nos dice el versículo 31, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Pero el siguiente juez que usa Dios, o mejor dicho, la siguiente jueza que usa Dios, es una mujer. Una mujer para esa época y para el pueblo judío,
pues prácticamente no tenía valor ninguno. Sin embargo, Dios usa una mujer. Dios usa una mujer para llevar a cabo sus propósitos. Alguien que, como digo, pues que en esa época no pondría como líder o como juez, pero Dios sí lo hace. Y si ponemos la vista en estos jueces, podemos ver que apuntan y que llevan también a la persona más inesperada para salvar al pueblo. Pero no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad en sí. Ahora Ahod era de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, y uno de los reyes más grandes de Israel fue también una persona inesperada, un pequeño pastor, un pastor que estaba allí pues cuidando a sus ovejas y a quien hasta su propio padre desechaba. Fijaros, primera de Samuel, capítulo 16 y versículos 6 al 13, nos relata precisamente el pasaje o el momento en el que Samuel, inspirado por Dios o indicado por Dios, va a buscar a quien Dios va a ungir más adelante como rey. Nos dice, versículo 6 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, está hablando de Samuel, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí tenemos ya un punto tremendo de enseñanza por parte del Señor, tanto para Samuel como para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros miramos en las personas? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un líder? Buscamos carisma, buscamos presencia, buscamos fortaleza, buscamos una personalidad fuerte, arraigada, con poder de decisión, de mando, pues precisamente lo que pudiera ser Eliab, ¿no? Este hermano de David. Sin embargo, Dios lo que le dice a Samuel es que no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. No mira todo eso externo que el hombre mira. No mira pues esa altura, no mira esa corpulencia, no mira si es más guapo, más feo, no mira sino que lo que Dios mira es el corazón de las personas, la disposición de las personas. Uno puede ser una persona fuerte, tener un carácter fuerte, tener una presencia estupenda, pero sin embargo tener un corazón vacío, un corazón que no es el corazón que busca Dios. De hecho, dice de David que David era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, lo que Dios está buscando es todo lo contrario a lo que el hombre busca. Pero seguimos leyendo. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, estamos ya en el versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, cuando Samuel pregunta si tiene más hijos, lo que está contestando Isaí es, sí, hay uno más, pero bueno, está allí apacentando las ovejas. Ese no tiene importancia, no creo, no, Dios no va a elegir a un enclenque muchacho que es encima pastor. Dice el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos,
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fijaros lo que Dios elige. No elige la fortaleza de un hombre, no elige la buena presencia de un hombre, sino que elige lo que hay en el corazón. Y hay muchas veces que cuando nosotros nos decidimos o nos ponemos a trabajar para el Señor, pensamos que no seremos capaces de hacer grandes cosas para el Señor, porque al fin y al cabo no somos nadie, no tenemos carisma, no tenemos una buena presencia quizás, o no tenemos don de gentes o lo que sea, pero quizás todas esas cualidades que nosotros buscamos en un líder, el Señor no lo necesita, porque lo que necesita es tu corazón comprometido con Él, tu corazón lleno de sabiduría para con Él, lleno de humildad para con Él. Y todo esto, como decía antes, apunta hacia el futuro y hacia el futuro redentor y salvador, aquel que nació también en una ciudad o en un pueblo pequeñito, en Belén, y de quien Isaías en el capítulo 53 dijo lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estoy en Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién puede elegir a una persona así para liderar, para hacer grandes cosas para el Señor? Ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, dice el versículo 10, Jehová quiso que levantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? De Jesús. De aquel Salvador que en teoría y que según muchos esperaban tenía que venir con espada, con fuego y con poder para derrotar al pueblo invasor, para derrotar a aquellos que estaban ocupando Israel sin derecho ninguno. Aquel que vino, aquel que tenía que venir con ese fuego, con ese poder, con esa espada, pues vino a dar lecciones de humildad. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos tiene también que decir el Señor Jesús. Aquel Salvador, como digo, que en teoría tenía que venir como con espada, ¿no? Y con fuego y con poder, pero que fue alguien a quien nadie escogería como líder, alguien que por su carácter humilde y sencillo, pues sería burla de todos como lo fue. Lucas capítulo
23 y versículos 35 al 39 nos dice: y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Incluso dice el versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Veis? Alguien que era desechado por los hombres, alguien que fue menospreciado por los hombres, alguien que tenía un valor nulo para los hombres para los grandes los hombres importantes de esa época, fue lo que Dios envió al mundo, lo que Dios escogió para salvación de la humanidad, para salvación del hombre. Y vemos cómo continuamente Dios está escogiendo aquello que despreciaríamos, aquello que no nos serviría a nosotros, pero que para Dios tiene un valor importante. Alguien que para el mundo no resultaba prominente, alguien que murió en una cruz, el peor castigo que podía dársele a un delincuente, y eso que Jesús no fue ningún delincuente, algo que el mundo no entiende, el supuesto sinsentido de Dios. Hay muchas veces que pensamos que todo lo que muchas de las cosas que Dios hace no tienen sentido ninguno. ¿Cómo es posible que Dios pues haga esto? No tiene sentido ninguno. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar la crucifixión, una muerte terrible, terrible, cruel, abominable, vergonzosa, para salvar al mundo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios puede escoger aquello que es necio para el mundo para convertirlo en sabio? ¿Cómo puede Dios decir: mira, es que lo más necio mío es más sabio que lo más sabio de los hombres? ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Algo que el mundo no entiende. Pero en esto radica el poder de Dios. En aquello que a nosotros nos parece insensato de Dios, o aquello que a nosotros nos parece insensato de Dios, es más sabio que los hombres. Aquello que parece debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, y a partir del versículo 18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? Dice el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquello que es locura para los hombres, para aquellos que se pierden, sin embargo, es poder de Dios para los que se salvan. Dios ha usado todo aquello que fue y es inesperado para llevar la salvación tanto al pueblo de Israel, con Ahod, como al ser humano, con Cristo. Y tenemos muchos más ejemplos de lo que Dios ha escogido que nosotros no escogeríamos. Otro ejemplo muy claro y con el que también hizo grandes cosas es el ejemplo de Pablo. ¿Cómo podría ser
que aquel que era perseguidor consumado de los seguidores de Cristo se convirtiera en el mayor testigo y testimonio de la salvación de Dios. Aquel que pidió a Dios que le quitase el aguijón de su carne, 2 Corintios capítulo 12 y versículo 7 en adelante, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice así: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios perfeccionándose en la debilidad. Y eso es lo que vemos también en esta historia de Ahod, en este juez, ¿no? La gracia de Dios perfeccionándose en aquello o en aquel que para la sociedad de entonces era alguien que no servía, era alguien a quien no seguir. Ahora, ¿cuál es la aplicación que podemos tener para nosotros, para nuestros días, con esta enseñanza de Ahod? Pues muy sencillo, muy fácil. Que Dios nos ha escogido para hacer grandes cosas en su nombre, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición de zurdos. Capítulo 1 y versículo 26 de 1 Corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo Dios puede elegir a una persona como yo para llevar a cabo su propósito? ¿Cómo Dios puede elegir a una persona que desobedece, que muchas veces duda, que muchas veces pues no le apetece, o está mejor en su casa, o cualquier excusa que podáis poner? ¿Cómo puede elegir Dios a alguien así? Muy fácil, porque es un Dios de misericordia y su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. No podemos ofrecerle nada a Dios. No podemos ofrecerle nada para que Él nos elija por nuestros méritos, porque no haremos nada como para que Dios se agrade de nuestros méritos, para decir: te escojo por esto. No. Solo podemos y solo debemos rendirnos a su soberanía. No podemos hacer un trato con Dios para nuestra para nuestra conveniencia. Solo podemos y debemos rendirnos a su soberanía y dejar que sea Él quien nos use según y para sus propósitos. Eso es lo que podemos hacer. Y eso es lo que muchos hicieron. Y eso es lo que hizo con Ahod, elegir a esta persona para llevar a cabo su propósito. No es que Dios aceptara el asesinato, no. Es que simplemente que usó de este instrumento para salvar a su pueblo. Y la historia de Ahod nos debe enseñar esto, que Dios es soberano y que todo lo que hace es con un propósito, y es darle a Él la gloria. Amén.